Buenos días. Vamos a empezar. Buenos días, buenos días. Buenos días. Bien, vamos a empezar. Buenos días. Bueno, vamos a empezar, buenos días, con la semana 1, que tiene que ver con los conceptos básicos. Los conceptos básicos del curso. Vamos a ver doctrinas económicas, división de la economía. También vamos a ver algunos conceptos de sistemas económicos, etc. Hoy día vamos a referirnos en la primera clase de economía a los conceptos básicos. Empezamos. A ver, confírmeme en el chat, por favor, si se visualiza. Rápido, por favor, si se visualiza la diapositiva. Sí, ya, gracias. Gracias, ahí nomás. Ya me contestaron, gracias. Entonces empezamos, semana 1. Gracias, gracias. Bien, principios básicos. ¿Qué es la economía? La economía estudia la escasez. La economía estudia cómo se pueden utilizar mejor los recursos escasos. De qué forma se pueden utilizar eficientemente, de la mejor manera, los recursos escasos. ¿Qué son los recursos? Todo lo que nosotros utilizamos. Y la economía considera que dichos recursos son escasos. Entiende escaso como limitados. Olvídate de, en otra acepción, escaso significa poco. En economía, escasez significa recursos limitados. ¿Por qué? Porque las necesidades son ilimitadas. Por más que tus recursos los multipliques por 100, por 1000, siempre habrá recursos insuficientes. Siempre habrá necesidades que no puedes satisfacer. Tendrás que postergar y quizás nunca logres satisfacer las necesidades. Acá está resumido el problema económico. Necesidades ilimitadas, recursos limitados. Por esa razón hay que hacer sacrificios, necesidades que tenemos que postergar, necesidades que quizás nunca logremos satisfacer. El gobierno peruano, a pesar que esté la derecha, la izquierda, Castillo, Alan, etcétera, presidente que sea, todos los gobiernos, incluyendo el peruano, se enfrenta a la escasez de recursos. El Perú para este año, el gobierno tiene más o menos 200.000 millones de soles. Muchos recursos, pocos recursos. No interesa si son pocos, no interesa si son muchos. Son recursos limitados. Son recursos limitados. Perdón, papito. Son recursos limitados. Si gasta más en educación, está bien que gaste más en educación. Pero ¿qué significa que gaste más en educación? Que tendrá que sacrificar otros gastos porque solamente tiene 200.000 millones. Si esos recursos se multiplican por 10, por 1000, igualito van a ser los recursos limitados. A medida que satisfacemos más necesidades, queremos satisfacer más y siempre los recursos serán limitados. ¿Quiénes se enfrentan a la escasez? Personas, familias. La escasez es visible para nosotros. Las empresas. ¿Conoces alguna empresa que produzca de todo? No, tiene limitaciones para producir. Apple, la empresa más importante de celulares, ponle un número, produce al año 30 millones de celulares al año. Quisiera producir más, pero no puede porque cuenta con, a pesar que es la fábrica más grande del mundo, también tiene limitaciones. Quisiera producir más de 30, pero no tiene, pues. Sus recursos son limitados, ¿correcto? Y también Apple hace sacrificios, pues. Ese dinero tranquilamente los dueños lo pueden utilizar en vivir la buena vida, pero deciden invertir para que su empresa crezca. A eso nos referimos entonces con la escasez. Las familias se enfrentan a la escasez, los gobiernos se enfrentan. Los gobiernos se enfrentan a la escasez, las familias se enfrentan a la escasez y los países también se enfrentan a la escasez. Los gobiernos. El gobierno peruano, ni qué decir. Acá ahí sí creo que no hay duda, ¿no? Profe, el gobierno norteamericano que, a pesar de sus problemas, es la economía más poderosa del mundo, ¿se enfrentará a la escasez? Claro que sí, pues. A su manera, pero se enfrentan a la escasez, a los límites de recursos. Esa es la idea de lo que es la economía. Y es una ciencia, y esa ciencia te va a brindar instrumentos para mejor uso de esos recursos escasos, de esos recursos limitados, ¿correcto? Avancemos. Claro, lógicamente, ¿no? En nuestro país es más notoria la escasez.
que en los países del primer mundo, pero a su manera también se enfrentan a la escasez, a su manera, porque ellos quisieran tener más, ¿no? Pero también tienen limitaciones. Tienen mejor educación, mejor salud que el Perú, pero también se enfrentan a limitaciones, a su manera, lógicamente. Siempre en algunos países, en algunas familias, en algunas empresas. Te había dicho que Apple se enfrenta a limitaciones, sí, pero es más notoria la limitación cuando se hable de las pequeñas empresas peruanas, lógicamente. Muy bien la pregunta. Bien, seguimos con los conceptos básicos. Si hablamos de etimología, hoy economía viene de oikonomos. Oikos casa, nomos administración. Juntando los dos términos, oikonomos, más o menos significa administración de la casa, de los recursos de una casa. Y si eso lo extendemos, no es solamente administración de los recursos de una casa, de un hogar, sino de una empresa y hasta de un gobierno, ¿no? Lo que les había comentado. Los recursos son escasos, los recursos son limitados. No se trata de utilizar, si los recursos fueran ilimitados, ni siquiera estaríamos acá, ¿no? Viviríamos en el paraíso, en el jardín del Edén, pero eso no es posible. En la vida real los recursos son limitados, por eso que hay que utilizarlos de la mejor manera. Hay que darle un buen uso a los recursos que son limitados para que alcancen, ¿no? Y para que cada vez se satisfagan más. Nunca se puede poder satisfacer todos, porque siempre hay limitaciones, pero lo que buscamos es satisfacer el mayor número de ellas. Esa es la idea. Ninguna sociedad va a llegar a la perfección. Ninguna sociedad va a llegar a la perfección. Hay algunas ideologías que señalan queremos y soñamos con un mundo perfecto. Eso es mentira. Siempre habrá limitaciones. Lo que se busca es que se satisfagan el mayor número de necesidades y que las limitaciones sean menores, pero siempre las habrá. ¿Me entender? Bien, seguimos. Objeto de estudio, ¿dónde se concentra? ¿Dónde hace sus estudios? ¿Dónde se desenvuelve la economía como ciencia? En la producción, en la relación de producción y la distribución, la repartición de los bienes. Los recursos, mira, el cuadro te refleja bastante esta figurita. La economía busca que esos recursos se utilicen de la mejor manera. Mira el cuadrito. La economía busca, se desenvuelve en todo esto. Objeto de estudio es dónde se desenvuelve, dónde hace sus estudios, dónde busca analizar y estudiar. Recursos. La economía busca que los recursos se utilicen de la mejor manera. Hay que darle el mejor uso de los recursos, a los recursos, para producir la mayor cantidad, pues, para producir la mayor cantidad. Con, digamos, con 100 kilos de trigo, se puede producir 1.000.000 de panes. No, mucho. Con 100 kilos de trigo se puede producir 10.000 panes. Pero otra panadería con 100 kilos de trigo producen del mismo tamaño, producen el doble. Es que la segunda que está haciendo tiene la misma cantidad de recursos, pero la está utilizando de la mejor manera. No sé, pues, tiene una forma diferente de elaborar sus panes, no sé. ¿Me dejo entender la idea? Si dos panaderías cuentan con 100 kilos de trigo, una logra producir 10.000 panes y la otra 20.000, hay que seguir a la segunda, ¿no? Está haciendo mejor las cosas. Y eso es lo que busca la economía, utilizar de la mejor manera los recursos para producir la mayor cantidad y para que se puedan satisfacer el mayor número de ellas. Nunca se va a poder producir todo lo que se necesita. Y nunca se va a poder producir y nunca, perdón, se va a poder satisfacer todas las necesidades, pero lo que se busca es que se satisfaga el mayor número de ellas. Eso es lo que busca la economía. No se va a llegar a la perfección, pero cada vez mejorar las cosas. Aquel que te ofrece la perfección, ni en caso le hagas, eso es imposible. ¿Está bien? Seguimos entonces. Bien, finalidad. Estudiar los fenómenos económicos y determinar leyes económicas. Fenómenos económicos. Están subiendo los precios. El precio del gas, el precio del pollo, el precio del pan mismo, el ejemplo que pusimos. Hay muchas explicaciones. Y esas explicaciones son teorías, pues. Lo que busca la economía es hacer teoría. Y toda teoría busca explicar, la famosa teoría económica, busca explicar los fenómenos económicos, para plantear leyes económicas. Leyes económicas es encontrarle relaciones causa-efecto. Y con esas relaciones causa-efecto, no adivinaremos el futuro, pero vamos a saber qué puede pasar en el futuro.
A ver, rápido. ¿Por qué razones un hecho económico, un fenómeno económico, fenómeno o hecho económico, un acontecimiento económico, lo mismo? ¿Qué ocurre en Semana Santa con el precio del pollo? Perdón, del pescado, sube, el precio del pollo sí, con el pollo, el precio del pescado se dispara, un fenómeno económico. ¿Qué busca la economía? Explicar por qué sube el precio del pescado. Y nosotros sabemos, por la experiencia, ustedes también, que el precio del pescado se incrementa por la mayor demanda. La gente se vuelve loca por comprar pescado en esos días, ¿no? Ahí está la explicación. Y se puede plantear una ley. En el futuro, si se sigue incrementando la demanda de pescado, el precio puede subir. Y eso se cumple, pues. Y no solo el pescado, si se incrementa la demanda de pollo, el precio puede subir. En fiestas navideñas, si se incrementa la demanda de pavo, el precio sube, ¿no? Entonces, esa es la ley. Es una ley es una relación causa-efecto que se puede cumplir en determinadas circunstancias. Mayor demanda, mayor precio. Lo podemos señalar a través de la ley. Eso es lo que busca la economía, establecer leyes. Pasó con el papel higiénico al inicio de la pandemia, muy bien, Johan. La gente se volvió loca, pues. Era una epidemia de gripe, no era una epidemia de diarrea, pero la gente se la creyó, no sé. Nos vino una epidemia de diarrea, hay que asegurarnos, la gente se volvió loca por comprar papel higiénico, subió el precio y está. Es una ley, pues, entonces, ¿podemos generalizar o no? A mayor demanda, mayor precio. ¿Podemos generalizar o no? Esa es la ley económica. Bien, esa es la idea de la finalidad económica. Y así saber cómo se pueden utilizar mejor los recursos. Y así saber cómo utilizar mejor los recursos. Muy bien, muy bien. No, en este caso no fue fue por mayor demanda, pero también por menor oferta, ¿no? No había oxígeno. La demanda superó la oferta, pues. La demanda superó la oferta. Eso se va a ir conociendo a medida que avancemos las clases. Método de estudio, analizar los problemas económicos. Método inductivo, de lo particular a lo general. Lo que estamos comentando, analizar cada caso particular para llegar a una conclusión. El investigador, el economista. Esto lo aplican también en matemática. Bueno, creo que los conocimientos matemáticos no han cambiado mucho, ¿no? Yo estuve en la academia ya en el año 98 y el razonamiento matemático me enseñaban el método inductivo y deductivo. No sé si ustedes en matemáticas llevan serie, ¿no? Sirve bastante estos métodos. A ver, método inductivo, analizar casos particulares para llegar a una conclusión general. Y la conclusión general es la ley, lo que comentamos hace un momentito, un enunciado general que lo puedes aplicar a casos particulares. Pero para llegar a esa ley hay que analizar primero los casos particulares. ¿Qué dice acá? El ejemplo que está acá. El investigador va al mercado de pan y ve que el precio se incrementa, la gente consume menos. Eso se está cumpliendo, ¿no? No, profe, a pesar que sigue subiendo el precio, yo sigo comprando la misma cantidad de pan. Sí, pero cada ración es más pequeña, pues. Si analizamos más a profundidad, consumimos menos pan que antes, ¿no? Al aumentar el precio del pan, consumimos menos pan. Eso se cumple en la vida real. Un caso particular, pan. Otro mercado, pollo, lo mismo. El investigador va al mercado de pollo y nota que si se incrementa el precio, la gente consume menos pollo. El investigador va al mercado de cebolla y ve que el precio de la cebolla se está incrementando, va a querer consumir menos. Suficiente, si quieres analizas todos los casos, ¿no? Pero suficiente con que 3 casos particulares. A partir de esos 3 casos particulares podemos llegar a una conclusión. ¿Y cuál sería la conclusión? Al aumentar el precio de cualquier cosa, la gente va a consumir menos. Llegamos a la ley. Esa ley se conoce como la ley de la demanda. A mayor precio consumimos menos. De lo particular hemos llegado a algo general. Y si queremos comprobar esa ley en cada caso particular, ya estaríamos aplicando el método deductivo. Si queremos aplicar esa ley general en cada caso particular, ya estaríamos yendo o aplicando el método deductivo. ¿Correcto? Bien, hasta ahí preguntas, por favor, porque ya viene otro tema. ¿Alguna pregunta con los conceptos básicos? Listo, seguimos, el tiempo nos gana. Evolución histórica del pensamiento económico. ¿Cómo han ido cambiando
cómo ha ido cambiando la forma de pensar de la economía, cómo ha ido cambiando el pensamiento económico, las ideas económicas, las explicaciones económicas a través de los tiempos, ¿correcto? Ideas acerca de la inflación. En la actualidad hay una explicación de la inflación. Inflación es el incremento de todos los precios. Lo que está ocurriendo, ahorita hay inflación, ¿eh? Ha batido récord. Por ahí ya te estoy dando la respuesta a una de las preguntas, ¿eh? Hay inflación en este momento. Hace tiempo que no veíamos un incremento tan notorio de todos los precios. Bueno, antes subía el precio del pollo y, bueno, bajaba el pescado y nosotros, como, ahora está subiendo todo, hijo, todo el aceite, el azúcar. ¿Qué pasa? El azúcar, ¿cuánto está? El doble, el triple, ¿no? Está casi 5 soles. Cuando empezó la pandemia estaba 2 soles, 2 soles 50. El pan, hijo, gracias. Y cuando todos los precios suben, se llama inflación. Bueno, ahora la inflación tiene una explicación. Hace 100 años, hace 1000 años, había otra explicación de la inflación. Había otras causas, otra forma de pensar, otra forma de analizar la inflación. Ideas acerca del comercio internacional. El comercio internacional son exportaciones e importaciones. Hace 500 años se creía que el comercio internacional perjudicaba a un país. Ahora sabemos que es beneficioso, etcétera, pues, etcétera. Hace 500 años se condenaba la usura. Usura, entiéndelo como cobro de intereses. Ahora se ve que es algo normal, al contrario. Si no cobras intereses, tú te estarías perjudicando, ¿no? Ya se va a explicar a medida que avancemos. ¿Ya? A eso se refiere con la evolución histórica. Cómo han ido cambiando las explicaciones económicas a través de la historia. Primero empecemos con la Edad Antigua, pues. Los grandes filósofos griegos, ¿no? Platón y Aristóteles principalmente. Hubo un debate, ¿eh? Aunque Aristóteles fue discípulo de Platón, a pesar de ser su discípulo, muchos dicen que el discípulo supera al maestro. Hubo un gran debate entre ellos. Bueno, Platón ya se había muerto, pero el debate puede darse de ideas, no es necesario que el otro personaje esté vivo, ¿no? Intelectualmente el debate puede continuar cientos de años. La cuestión que hubo un debate entre ellos. En resumen, Platón creía en el comunismo. Platón estaba en contra de la propiedad privada. Platón fue uno de los primeros grandes comunistas de la historia, eliminación de la propiedad privada, que la propiedad sea social. En cambio, Aristóteles decía no, lo mejor es la propiedad privada. La propiedad privada es el motor del crecimiento, del desarrollo, si lo quieres llamar así, ¿no? Y combate la usura también. Aristóteles también combatía la usura. Y el intercambio. Hay que realizar el intercambio que es beneficioso. Correcto. El dinero se puede utilizar, pero como medio de pago, pero no para acumular, pues. Si tú utilizas dinero para comprar cosas, eso sería aceptable. Si tú utilizas tu dinero para prestarle a alguien y cobrarle intereses, eso sería condonar, usura. Eso más o menos, en resumen, lo que las ideas principales económicas, porque Platón y Aristóteles hicieron investigaciones de otros campos, historia, medicina, antropología, filosofía, pero en cuestiones económicas, ese es el debate. Ahí está Aristóteles. En la Edad Media también hubo pensamiento económico en la Edad Media. Tú sabes que por historia en la Edad Media predominaba el feudalismo, señores feudales, siervos, los campesinos que trabajaban para el amo, no eran esclavos, trabajaban la tierra, se les daba un pago, pero no podían abandonar la tierra, había vasallaje, ¿no? Servidumbre. Y acá el principal filósofo, intelectual, pensador de la Edad Media fue Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino también habló de muchas cosas, principalmente religiosas, pero también hizo estudios económicos y similar a Aristóteles combatía la usura. ¿Cómo es posible? Es, digamos, un pecado mortal. Es inaceptable, inmoral, lo considera inmoral cobrar usura. Usura es cobrar intereses. Usura es cobrar intereses. ¿Y por qué combatían la usura? Porque tú al darle dinero a otra persona, te beneficias del dolor ajeno. La otra persona tiene necesidades, en vez de ser bueno y darle el dinero, le cobras intereses y algunos cobran demasiados intereses. Pero eso es algo normal en la actualidad, pues. Sería ilógico que tú no cobres, lógicamente que hay gente que cobra demasiado, eso sí, ¿no? Pero no cobrar intereses ahora sería ilógico, ¿no? Al contrario, debes cobrar intereses, ¿no? ¿Por qué?
porque ese dinero tranquilamente lo puedes utilizar hoy día, ¿no? ¿Qué decides hacer? Prestarle a alguien. Estás o no haciendo un sacrificio. Y ese sacrificio merece una compensación. Esa compensación se llama interés. Pero ellos no lo entendían así, pues. Aristóteles no lo entendía así. Mira, las ideas han cambiado. Ahora es algo normal cobrar interés. Inclusive te consideran, disculpen la palabra, sonso si no cobras intereses, ¿no? Pero en esa época no. La forma de pensamiento. Lógicamente que hay gente que ya cobra demasiado, y eso también hay que evitarlo. Bien, esa es la idea en resumen del pensamiento de la Edad Media, del feudalismo. Llega el capitalismo, llega el capitalismo. Y el pensamiento económico en el capitalismo se conoce como las doctrinas económicas. Si a ti te preguntan qué es las doctrinas económicas, las escuelas de pensamiento económico, pero del capitalismo. ¿Y qué característica tiene el capitalismo? El trabajador es libre, no está sometido a una tierra. Si quiere el trabajador trabaja, si no quiere no trabaja. ¿Quién le obliga a trabajar? La necesidad. Pero no hay un señor feudal que le obligue a trabajar. Trabajo libre y asalariado. Es decir, por ese trabajo él va a recibir un salario. En el esclavismo no había salario, en el feudalismo tampoco, solo en el capitalismo hay salario. Esas son las características principales del capitalismo. Trabajador libre y asalariado. El capitalismo comienza a consolidarse en el siglo XV, los años 1400. Las doctrinas económicas, repito, son las escuelas económicas, es el pensamiento económico, pero del capitalismo. Es el pensamiento económico del capitalismo, ¿correcto? Bien, son 7 las escuelas o 7 las doctrinas económicas. Mercantilista, fisiócrata, clásica, las demás. Bueno, las 3 primeras escuelas, apunta ahí, tuvieron una preocupación: descubrir cuál es el origen de la riqueza de las naciones. Esa es la preocupación de las 3 primeras doctrinas. Son 7 en total, pero las 3 primeras, su preocupación llegó a ser descubrir cuál es el origen de la riqueza de las naciones. Esas naciones capitalistas nacientes necesitaban consolidarse. ¿Qué hacer las naciones para consolidarse? Pues, ¿qué respuestas son doctrinas distintas? Respuestas distintas. Las 3 primeras escuelas, son 7 en total, pero las 3 primeras doctrinas de escuelas se preocupan de lo mismo. ¿Cuál es el origen de la riqueza de las naciones? Para los mercantilistas, el origen de la riqueza de las naciones radica en la acumulación de metales preciosos. Radica en la acumulación de metales preciosos, oro y plata. País que logre acumular más oro y más plata será el país más rico. El oro y la plata lo compra todo. El oro y la plata compra armas, con el oro y la plata pagas a tus soldados, con el oro y la plata compras aliados, etc. Y te enriqueces y te consolidas. ¿Cómo así los países tienen que lograr acumular metales preciosos, oro y plata? Si el país tiene colonias como España, a buena hora. Pero Francia no tenía colonias como el Perú de donde extraer metales preciosos, Inglaterra menos. Para los mercantilistas, la actividad que te va a permitir acumular oro y plata es el comercio internacional. Para ellos, el comercio internacional, exportaciones e importaciones, es la actividad que te permite acumular oro y plata. Ellos proponían, y dice ahí, una balanza comercial favorable. ¿Qué es la balanza comercial? En primer lugar, diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Favorable que las exportaciones sean mayores a las importaciones. ¿Qué son las exportaciones? Cuando un país vende productos al exterior. En la actualidad el Perú, materias primas. Importaciones, lo que el país compra del exterior. En la actualidad Perú, tecnología. En la actualidad, se utilizan dólares en el comercio internacional. Cuando un país exporta, recibe dólares. Cuando un país importa, paga dólares. En la actualidad, ¿qué significa la balanza comercial favorable? Que las exportaciones sean mayores de las importaciones, que el país acumule dólares. Hace 500 años no se utilizaban dólares, se utilizaban oro y plata. Las exportaciones generaban ingreso de oro y plata, las importaciones salida.
Los países debían lograr una balanza comercial favorable para acumular oro y plata. ¿Quién debe garantizar la acumulación de oro y plata? El Estado, lo que se conoce hasta la fecha como el proteccionismo. ¿Qué debe hacer el Estado? Restringir importaciones, y hasta ahora se aplican aranceles. Los aranceles son impuestos a las importaciones, se encarecen las importaciones. Y promover exportaciones, subsidios, ayudas monetarias a los empresarios, para así mejorar la balanza comercial y así acumular más metales preciosos. Propuesta de los mercantilistas. ¿Alguna duda sobre los mercantilistas? Por esa razón los mercantilistas le dan bastante énfasis al comercio, ¿no? Pero no solo hablan de comerciar por comerciar, sino lograr el mejor resultado de la balanza comercial. Mejorar la diferencia entre exportaciones e importaciones para acumular más oro y más plata. La siguiente escuela es la fisiócrata. La escuela fisiócrata se hace la misma pregunta. ¿Cuál era la pregunta que se hicieron los mercantilistas? ¿Cuál es el origen de la riqueza de las naciones? Para ellos, no es el comercio. Para los fisiócratas, la riqueza se encuentra en el aprovechamiento de la tierra, de la naturaleza. De ahí viene el término fisiócrata. Crática, cracia, poder, fisio, naturaleza. El poder, la riqueza se encuentra en el aprovechamiento de la tierra, la naturaleza. Porque la tierra lo que te brinde es lo más importante que necesita el ser humano, que son alimentos. La tierra, la agricultura, para ello la actividad económica más importante, genera el excedente, que son los alimentos. ¿De qué te sirve tener tantos metales preciosos si tú no te vas a alimentar directamente de los metales preciosos? El dinero, el oro y la plata en esa época era simplemente un medio. El fin son los alimentos. ¿De qué te sirve tener tantos metales preciosos si has abandonado tu agricultura, si has abandonado tu campo? Lo más importante es la agricultura. El excedente lo genera la agricultura. La riqueza se encuentra en el aprovechamiento de la tierra, ¿correcto? Bien, llegan los clásicos y se hacen la misma pregunta y ellos tienen la respuesta definitiva. La respuesta definitiva ante la pregunta, ¿cuál es el origen de la riqueza de las naciones? Adam Smith, en su famoso libro, La riqueza de las naciones, lo señala. El trabajo, la productividad del trabajo. Productividad, entiéndelo como rendimiento. País, nación que tiene trabajadores, gente, población más productiva, que se entiende por productividad. ¿De qué te sirve tener tantos recursos si no los aprovechas? Lo vas a aprovechar siendo mucho más productivo. Y eso se comprueba en la actualidad. Por eso le decimos que los clásicos tienen la respuesta definitiva a la pregunta, ¿no? En la actualidad, ¿qué países son los más ricos del mundo? Los más productivos, pues. No son los países que tienen más recursos naturales como el Perú, lamentablemente. Los países más ricos del mundo no tienen tanto abundante recursos, tienen pocos recursos, pero lo saben aprovechar. Eso está comprobado en la actualidad. Y de eso, en eso se basa los clásicos. Es que lo que pasa es que en esa época también había un cambio, ¿no? La famosa revolución industrial. ¿Saben lo que es la revolución industrial? Pasar de los pequeños talleres manuales, ir del trabajo manual en los talleres a pasar al trabajo de las fábricas, la utilización de grandes máquinas, grandes herramientas. Un trabajador en un taller con su mano podía producir ¿cuánto? A lo mucho 100 pantalones en un día. Ese mismo trabajador en una fábrica, revolución industrial, con el uso de grandes máquinas, en un día ya no producía 100 pantalones, sino 1000, 2000, 3000. Su productividad, su rendimiento se incrementó gracias a la revolución industrial. Y eso permitió que los países se desarrollen, avancen, se enriquezcan. Y el caso más ejemplar fue Inglaterra, ¿no? Donde se inició el proceso de revolución industrial. Correcto, la división del trabajo o especialización. Especialización significa realizar una actividad concreta, concentrarte en una actividad y gracias a eso vas a adquirir eficiencia, productividad por esa actividad y el trabajador será más productivo y el país crecerá más y se enriquecerá más, ¿correcto? Y plantean el libre comercio, pues. Eso es la respuesta a los mercantilistas. Para los mercantilistas, ¿recuerdan?
El Estado tiene que restringir las importaciones, porque al importar sale oro y sale plata. Para los mercantilistas las importaciones eran perjudiciales. Para los clásicos no. Libre comercio, libertad para comerciar. Si tú, habitante del Perú, quieres comprar producto extranjero, es tu problema. Si tú, habitante del Perú, quieres comprar producto nacional, es tu problema, ¿no? Al final, ¿quién es el que sabe lo que tú quieres, cuánto dinero tienes? ¿Quién es el que sabe tus deseos, tus motivaciones, etcétera? Tú mismo, no el Estado, ¿no? Libre comercio significa la más amplia libertad a tomar decisiones económicas sin que el Estado decida por nosotros. Es decir, si hablamos del comercio, sin que el Estado nos cobre aranceles. ¿Correcto? Libertad. Esa es la respuesta a los mercantilistas. Ellos proponen el libre mercado, la más amplia libertad al tomar decisiones económicas con menor intervención del Estado. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, alguna duda. Bien, antes de continuar, para que se pueda entender a las siguientes doctrinas. Bueno, con ellos termina la discusión de cuál es el origen de la riqueza de las naciones. ¿Eh? Las otras escuelas se van a preocupar de otros asuntos, ¿correcto? Antes de continuar, para los clásicos, el valor de los productos depende del trabajo, lo que se conoce como la teoría objetiva del valor o teoría del valor trabajo. La teoría objetiva del valor o la teoría del valor trabajo. Para los clásicos, ¿de qué depende el valor de este celular? Bueno, no lo ven. ¿De cuánto trabajo se incorporó? ¿De cuánto trabajo se utilizó? ¿De qué depende el valor de la carpeta donde está sentado? ¿De cuánto trabajo se utilizó? ¿De qué depende el valor de la casa donde vives? Del trabajo que se utilizó. En otras palabras, la riqueza depende del trabajo incorporado, depende del valor de las cosas. Más trabajo incorporado, su valor será mayor, menos trabajo incorporado, su valor será menor. Ya, ese planteamiento les sirve a los socialistas para llegar a su conclusión. Los socialistas, Carlos Marx y Federico Engels fueron los principales representantes. Carlos Marx, alemán, pero él hizo sus estudios en Inglaterra. Inglaterra, siglo XIX, ya era la nación más poderosa del mundo, ¿no? Inglaterra, siglo XIX, ya era la nación más poderosa del mundo. Pero a pesar de ser la nación Inglaterra más poderosa del mundo, había una gran contradicción. Inglaterra llegó a ser poderosa porque estaba aplicando, pues, los planteamientos clásicos del libre mercado. Pero en Inglaterra había una gran contradicción. Una clase capitalista, dueños de los medios de producción, cada día más enriquecida, una clase trabajadora cada día más empobrecida. No que los clásicos, no ellos, no los socialistas, no que los clásicos habían dicho que la fuente de riqueza era el trabajo. Los socialistas se preguntan, si los clásicos dicen que la fuente de riqueza es el trabajo, ¿por qué la clase trabajadora en Inglaterra vive en pésimas condiciones? Si ellos son los que generan la riqueza. Una buena lógica, no nadie puede llegar a dudar, esa es la lógica, en base a los clásicos. Llegan a la conclusión de que los capitalistas explotan a los trabajadores. Su famosa teoría de la plusvalía. La riqueza la genera el trabajador, pero ellos no se quedan con esa riqueza. Una parte con ellos, la otra parte con el capitalista. El capitalista se enriquece a costa de la explotación de los trabajadores, porque para los socialistas, que se basan en lo que habían dicho los clásicos, la riqueza la genera el trabajo, el valor depende del trabajo. Por eso que ellos plantean que hay que cambiar de sistema donde la clase trabajadora toma el poder, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien, llegan los neoclásicos, nuevos clásicos, neoclásicos, nuevos clásicos. En muchos aspectos coinciden con los clásicos, pero hay una diferencia sustancial. No por gusto es una nueva escuela, no por gusto es una nueva doctrina. ¿En qué se diferencian con los clásicos? En la teoría del valor, pues. Para los clásicos, por eso lo comenté, para los clásicos el valor depende del trabajo. El valor depende del objeto, de cuánto trabajo se utilizó en la fabricación del objeto. Para los neoclásicos no. ¿Quién le da el valor a los productos?
no es el trabajo, sino cada consumidor. Por eso se conoce como teoría subjetiva. El sujeto, es decir, el consumidor que quiere adquirir el producto, le da mayor valor o menos valor al producto. Depende de si es útil o no. Si para ti un producto es muy útil, por más que se haya utilizado un montón de trabajo, tú no le vas a dar ningún valor si no te sirve. Si para ti el producto es mucho importante, darías tu vida de repente por ese producto. Si es más útil, más valor. Si es menos útil, menos valor. También depende de la escasez. Si algo es escaso, difícil de encontrarlo, ¿cuánto darías tú dispuesto a dar por la última unidad? Eso significa utilidad marginal adicional. Si algo es difícil de encontrarlo porque es escaso y es muy necesario, tú darías mucho por esa unidad porque es difícil de conseguirla. Pero si algo es abundante, es fácil de conseguir, no tiene mucha importancia para ti porque lo encuentras a cada rato. No darías mucho por ese producto. ¿Dónde está el valor? No en la cosa, no en el objeto, sino en el sujeto. De acuerdo si para el sujeto, para el consumidor, el producto es más o menos importante, más o menos escaso. Esa es la diferencia sustancial entre los clásicos y no clásicos. La teoría del valor. ¿Me dejo entender? Bien, hay otros aspectos que incluyen los neoclásicos, como el uso de las matemáticas en el análisis económico en la actualidad a nivel universitario. Las carreras de economía ya parecen de matemáticas, hijo, porque puras funciones, ecuaciones, álgebra, se mete un montón. Es decir, se trata de explicar las decisiones económicas matemáticamente. Y el más claro ejemplo, el más simple ejemplo de esto es lo que está acá en la figurita. Esto, pues, el gráfico de oferta y demanda, el uso de las matemáticas para analizar qué pasa en los mercados. Y desarrollan la microeconomía, el estudio individual de los mercados. El principal representante es Pareto, Marshall y hay otros más. Bien, para los neoclásicos, y eso sí coincide con los clásicos, sí va a cumplir la ley de Say. ¿Qué nos dice la ley de Say? Toda oferta crea su propia demanda. No habrá desequilibrios en el mercado, no habrá crisis económica. Pero la crisis económica llegó, pues, y llegó fuerte, ¿no? No había solución. La crisis se agudizaba, el desempleo, siempre lo peor de una crisis es el desempleo. Los clásicos y los neoclásicos no podían explicar los nuevos acontecimientos. Llega Keynes para señalar que el Estado debe intervenir. Los neoclásicos también eran liberales, ¿eh? Estaban en contra de la intervención del Estado. Los keynesianos critican la ley de Say. No siempre se va a cumplir que toda oferta va a ser igual a la demanda. La demanda siempre muchas veces va a ser menor. Por eso se generan crisis. ¿Quién tiene que fomentar la demanda? El Estado. Es necesario que el Estado intervenga a través de las obras públicas, carreteras, colegios, hospitales, reactivar la economía. ¿Te suena conocido, no? ¿Te suena esa palabra conocida? Siempre en campaña electoral escucho, el Estado debe reactivar la economía, puro keynesianismo. Y la crisis se solucionó, pues. Bueno, hay que, sin desmerecer a Keynes, la guerra también ayudó, la Segunda Guerra Mundial ayudó a que la economía norteamericana se recuperara, ¿no? Toda esa gente que no tenía chamba, a morir a la guerra o a fabricar armas. Disculpen que sea muy frío, pero es la verdad. Y los países salieron de la crisis, pues. Y a Keynes, el que propuso que el Estado debe intervenir para fomentar la demanda, para generar empleo, lo endiosaron prácticamente. Y todo el mundo se volvió keynesiano. Tanto así que a su escuela, ¿cómo le pusieron? Keynesiana. Ese es simplemente un culto a la personalidad. Lo máximo, Keynes, eres un dios. Te ponemos el nombre de tu escuela. Bien, esa es la idea de la escuela keynesiana. Pero la escuela keynesiana tiene un punto débil, ¿eh? Que el mismo Keynes se dio cuenta, pero lamentablemente Keynes se murió en el año 45 o 46. No vio lo que hicieron sus seguidores. Lo que pasa es que los keynesianos señalan que el Estado debe intervenir, ¿correcto? Pero para que el Estado intervenga necesita recursos. Pues. Pregunta, ¿de dónde saca recursos un Estado para financiar su gasto? Son tres fuentes. La primera, ¿cuál es? Cobro de impuestos. Pero cobrar más impuestos es contraproducente, ¿no? La gente se le puede ir encima. En Colombia, durante pandemia, el gobierno decidió subir impuestos, todo el mundo, de derecha e izquierda, se le fue encima. Es impopular. Todo gobierno quiere ser popular, no lo quiere hacer. Otra forma de conseguir dinero, préstamos, ¿no? En la actualidad, quieras o no, el Perú está recibiendo bastantes préstamos porque tiene buen crédito, ¿no? Siempre en los últimos años ha pagado puntual su deuda, no está ni en el Infocorp internacional, le prestan. Pero ¿qué pasa si es un gran deudor? No le van a querer prestar.
y los países se habían endeudado demasiado, nadie le quería prestar. Entonces, según Keynes, el Estado debe intervenir, pero ¿cuál es el punto flaco? ¿De dónde saca recursos? De los impuestos descartados, impopular. De préstamos descartados porque ya no le querían prestar sino cobrar. La única solución es maquinita, pues. Lo que hizo Alan García en su primer gobierno, ¿no? Los que son venezolanos, lo que hace Maduro en Venezuela, ¿no? Maquinita, fabricar billetes y monedas. Pero ¿de qué sirve fabricar billetes y monedas cuando no hay producto? Las cosas se encarecen, inflación. Y se desató en la década de los 70 del siglo XX, desde 70, 80 en nuestro país también, hiperinflaciones en toda Latinoamérica. En Estados Unidos la inflación llegó hasta el 30%, que para nosotros no es nada, pero para Estados Unidos es una gran inflación, pues. ¿Quién es el culpable de la inflación? El Estado imprime dinero para financiar sus gastos. Solución entonces, reducir la participación del Estado, cerrar la maquinita y controlar la inflación. En la actualidad, los BCR son recontra monetaristas, tratan de controlar la oferta monetaria para que no haya tanta inflación. Si no, imagínate cómo estaríamos. Bien, muchachos, el tiempo nos está ganando. Terminamos con las doctrinas económicas. Ahí está Milton Friedman, el principal representante. La inflación es un fenómeno monetario. Esto se va a explicar al detalle en su momento también. Por el momento les decimos que muchos billetes y monedas, si no hay productos suficientes, ¿de qué sirve? El dinero es un medio, no el fin. Genera inflación. Bien, seguimos. División de la economía. La economía se divide en positiva y normativa. La economía positiva tiene enunciados objetivos. No genera polémica, no genera debate. La economía positiva, digamos así, exagerando, son como las matemáticas. Nadie puede cuestionar que 1 más 1 sea 2, pues, hijo. O alguien puede cuestionar eso. Es algo objetivo, pues. Más o menos eso es la economía positiva. Enunciados positivos, sin juicios de valor. Un enunciado de economía positiva, a mayor demanda, mayor precio. Eso se cumple, pues. Semana Santa con el pescado, fiestas navideñas con el pavo, etcétera, etcétera. Describe la realidad objetiva, lo más importante, sin juicios de valor, sin opinar si esto está bien o esto está mal. A mayor demanda, mayor precio. Eso no es debatible, hijo. A mayor demanda, mayor precio. No hay ningún juicio de valor ahí. Es así, punto. La realidad lo demuestra, pues. Economía positiva. En cambio, en economía normativa, sí hay juicios de valor, sí hay opiniones, sí hay debates, sí hay puntos de vista. La vieja discusión del salario mínimo. El gobierno que quiere incrementó el salario mínimo. ¿Qué dicen los empresarios? No. Nos perjudica porque aumenta nuestros costos. ¿Debería aumentar o no el salario mínimo? ¿Debería cobrarse más impuestos a los millonarios o no? ¿Quiénes están a favor? El gobierno de izquierda, Castillo, Cerrón quizás. ¿Quiénes estarán en contra? Los empresarios están en contra que le cobren más impuestos. Juicios de valor, a favor, en contra. Opiniones. Si no hay opiniones, si el enunciado es positivo, objetivo, perdón, economía positiva. Si es un enunciado con una valoración de por medio, economía normativa, con una opinión de por medio, economía normativa. Yo te digo, el mejor presidente del país ha sido Fujimori. ¿Hay o no debate ahí? ¿Hay o no un juicio de valor de por medio? El mejor presidente del país ha sido Fujimori. Hay un juicio de valor de por medio, pues. Pero si yo te digo que a mayor demanda, mayor precio, eso sí se cumple, eso no es debatible. Bien, seguimos. Economía positiva. Se divide en economía descriptiva y teoría económica. La economía descriptiva se encarga de recolectar datos, información, información económica. En el Perú hay muchas instituciones que hacen economía descriptiva. La principal es el INEI. Nos da datos acerca de la pobreza, inflación. Por ejemplo, gracias a esos datos del INEI, sabemos que la pobreza aumentó. Producto de la pandemia, de la misma crisis, la pobreza aumentó de 20% a 30%. Es decir, la pobreza aumentó. Eso debería ser lo contrario, ¿no? Que disminuye, pero estamos mal, pues. Gracias a la economía descriptiva, conocemos la realidad. Gracias a esos datos, sabemos lo que está pasando. Si económicamente andamos bien, si económicamente andamos mal. Eso es economía descriptiva. ¿Qué hace la teoría económica? Da explicaciones de los fenómenos económicos. Gracias a la economía descriptiva, sabemos, gracias a los datos, sabemos que hay inflación. ¿Qué hace la teoría económica? Explica por qué hay inflación. Y ya la teoría económica ha dicho que la inflación es principalmente por los factores externos, por la pandemia, por la guerra entre Croacia y Rusia, ¿no?
según Castillo, la guerra entre Corea y Rusia, ¿no? Ese es entre Ucrania y Rusia. Bueno, la economía descriptiva te dice lo que está pasando, la teoría económica te explica por qué está pasando. La economía descriptiva te ha dicho que hay más pobres en el Perú. La teoría económica te da la explicación de por qué hay más pobres. Esa es la diferencia, pero van de la mano. La teoría económica se divide en microeconomía, que estudia cada mercado, qué pasa en cada mercado. Estudia las decisiones que toman los ofertantes y demandantes en cada mercado, para saber si en cada mercado el precio subió o bajó. El precio del azúcar se está incrementando. Es un fenómeno microeconómico. Para saber por qué sube o por qué baja el precio del azúcar, ¿a quién hay que estudiar? A los ofertantes de azúcar y a los demandantes. Es un tema microeconómico. Pero la inflación es un tema macroeconómico porque estudia el conjunto. La inflación se refiere al incremento de todos los precios. Si todos los precios se están incrementando, ¿dónde está presente el problema? ¿En un mercado o en todos? ¿Qué dices tú? Si todos los precios están subiendo, ¿dónde está el problema? ¿En un mercado o en el conjunto de mercados? ¿Qué dices tú? Vamos, respóndeme. En el conjunto de mercados. Eso es macroeconomía. La inflación es un fenómeno macroeconómico. El incremento del precio de un producto determinado es algo microeconómico. Dentro de la economía normativa, donde hay juicios de valor, está la política económica. La política económica son las decisiones que toma el Estado en materia económica. Y sabemos que esas decisiones económicas siempre tienen un juicio de valor. Siempre hay gente que se va a oponer a lo que haga el gobierno, a favor o en contra. Bien, continuamos. Bien, ahí está explicado lo que es la economía descriptiva, teoría económica y al detalle, micro, macro, política económica, las decisiones del gobierno, que puede ser fiscal, tiene que ver con el MEF, gasto público, más obras, más carreteras, y también con el cobro de impuestos, y la política monetaria, que tiene que ver con el BCR. Esto de política monetaria se va a detallar en su momento, simplemente le damos un adelanto. Monetaria, la que dirige, la que toma decisiones en política monetaria es el BCR. El objetivo final es controlar la inflación. La fiscal la dirige el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que ver con obras, cobro de impuestos, etc. Problemas económicos. Todos estos, escucha, esto es bien sencillo, todos estos problemas económicos se basan en la escasez, hijo. Si no hubiera escasez, no habría estos problemas, no habría estas preguntas. Estas preguntas reflejan, en pocas palabras, la escasez. O estas preguntas afloran gracias a que los recursos son escasos. Primera pregunta, ¿qué producir? ¿Por qué? ¿Conoces a una empresa que produzca de todo? No, ¿por qué? Dime por qué, porque no tiene todos los recursos. Pues. Hasta Apple, que es la empresa más grande del mundo, tiene limitaciones para producir. Celulares tendrá muchas más limitaciones para producir otras cosas. Tienes que decidir qué te conviene producir. O bienes o servicios. Y si decides bienes, ¿qué bienes? Celulares, televisores, automóviles, computadoras, ¿qué pues? No puedes producir de todo. Porque tienes que comprar determinadas máquinas para producir un determinado bien. ¿Qué producir? Una vez que has contestado qué producir, ¿cómo producir? Si compro más, si produzco utilizando más capital o más trabajo, ¿no? Lo que se conoce, más incentivo en capital o más incentivo en trabajo, ¿no? Y todo eso depende de cuánto dinero tienes, ¿no? Si las microempresas en nuestro país no tienen para muchas máquinas, contratan trabajadores. Las grandes empresas creo que optan por capital que les sale más fácil. ¿Cómo producir? Siguiente pregunta. ¿Para quién producir? ¿Para qué mercado producir? Si produzco para destinarlo al mercado nacional o internacional. Si produzco para venderlo en Lima o en provincia. Ojo, no vas a producir para todos. Siempre habrá limitaciones, porque los recursos son escasos. ¿Dónde producir? ¿Dónde te conviene producir más? Se supone que donde los costos de producción son más baratos, ¿no? Donde te den más facilidades. Y esto se cumple en la vida real, ¿no? Si el gobierno peruano, lamentablemente es así, si el gobierno peruano decide cobrar más impuestos a las empresas extranjeras, quizás las empresas extranjeras tengan menos ánimos de invertir en nuestro país. Sí, algunas son angurrientas, miserables, todo lo que tú quieras.
Pero si les cobran muchos impuestos, de repente ya no van a querer producir en nuestro país, sino en el extranjero. ¿Por qué producen muchas empresas en China? Porque la mano de obra es barata y encima el gobierno le da mucha facilidad. ¿Y cuándo producir? ¿Cuándo te conviene? Esto, un ejemplo, es la coyuntura política. Durante la coyuntura política, muchas empresas decidieron no producir, decidieron postergar su producción hasta que las aguas se calmen. ¿Mejor entender? Todo esto se basa en la escasez. Parte se origina porque los recursos son escasos. Eficiencia y eficacia. En pocas palabras, eficiencia es lograr un buen resultado. Eficiencia significa el mejor resultado. Eficiencia significa, el mejor resultado significa, eficiencia, perdón, o el mejor resultado significa el mejor resultado pero a menores costos. El mejor resultado pero a menores costos. Correcto. El mejor resultado a menores costos. Repito, eficiencia, hacer bien las cosas. Un buen resultado. Esa es eficacia, perdón. Eficiencia significa el mejor resultado, pero utilizando la menor cantidad de recursos. La menor cantidad de recursos. Correcto. Bien, equidad. Equidad no es lo mismo que igualdad. ¿Eh? Equidad no es lo mismo que igualdad. Equidad, darle a cada quien lo que necesite verdaderamente, ¿no? Mira, esta foto refleja lo que... Esta foto bien ilustrativa es acerca de la equidad. Imagínate que a todos le hubiesen dado dos cajitas como la señorita del medio. El que esté en silla de ruedas no iba a poder ver, pues equidad significa que todos puedan ver el partido, pero para que todos puedan ver el partido, en el ejemplo, a cada uno lo que necesita. Este señor, ¿para qué gastar recursos en darle en darle una rampa, darle una caja? No lo necesita, pero el de silla de ruedas sí lo necesita. Esa es la idea de equidad. Todos tienen los mismos beneficios, o mejor, se busca que todos salgan beneficiados, pero a cada uno darle lo que necesita. Si lo necesita, si no, ¿para qué? ¿No? Bien. Y especialización. Especialización significa concentrarte en una sola actividad. Eso ya lo mencionaban los clásicos, la especialización. Si te dedicas, si te concentras en una determinada actividad, adquieres mayor destreza, más rendimiento, más conocimiento, más habilidades en dicha actividad y va a ser mejor. La persona se va a volver mucho más productiva. Y eso se comprueba en la vida real, pues. Hay un montón de carreras que están apareciendo. En el mundo de las ingenierías, por ejemplo, hay especializaciones, ¿no? Y cada día están apareciendo más especializaciones. Antes había 2, 3 ingenierías, ahora hay ingeniería mecatrónica, electrónica. En el mundo de la medicina, creo que muchos de ustedes van a estudiar medicina, ¿no? Especialistas, urología, gastroenterología, neurología, etc. ¿Por qué? Para hacer mejor las cosas, para que adquieras mayor destreza en una determinada actividad, ¿correcto? Bien. Y por último, sistemas económicos. En una economía de mercado, todo lo decide libremente el sector privado. Las empresas y las familias deciden qué comprar, qué vender, sin la intervención del Estado. Sin la intervención del Estado. Bueno, USA más o menos que está por ahí, ¿no? USA más o menos que está por ahí. Suiza creo que sería mejor ejemplo de economía de mercado, ¿no? Suiza, hay un país de Europa, un principal, Liechtenstein, si no me equivoco, que también es una economía de mercado. Lo contrario de economía de mercado es la economía de planificación central, donde todas las decisiones económicas las toma el Estado. El Estado va a decidir por ti para todo, qué comprar, qué estudiar, etc. Y también la economía mixta, que es una combinación, ¿no? Gran intervención del Estado, pero también gran intervención del sector privado, como en el Perú, ¿no? Donde hay empresas, hay colegios públicos, colegios privados, hospitales públicos, hospitales privados, universidades públicas y privadas, conviven, ¿no? De la mano. Economía mixta se conoce. O algunos le llaman economía social de mercado, que es algo parecido. Y muchachos, el tiempo nos ganó. Apunta las claves. Eso no sabría decirte, eso ya conversen con la tutora.
Si me autoriza lo puedo dar, ¿no? Creo que no. Eficacia es un buen resultado, eficiencia es el mejor resultado, y el mejor resultado se mide a qué resultado que has obtenido utilizando mejores tus recursos, menores costos de producción. Bien, listo muchachos, sería hasta la próxima. Dejo de compartir, cuídense. Bien, nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense, cuídense. Hasta la próxima semana. Cuídense. Hasta luego, hasta luego.